Mi nombre es Joana Cristina Merlano, esto es Clínica Herbolaria y Fitmedicina 3 y vamos a hablar un poquito sobre eh, el equilibrio, desequilibrios, cómo se producen las enfermedades según la medicina tradicional Ayurveda. Bueno, entonces en Ayurveda lo que es salud es equilibrio y la enfermedad es un desequilibrio. Pero ¿cómo ocurre todo este proceso? Bueno, como ya lo hemos dicho antes, Ayurveda es un sistema médico ancestral, lleva muchísimos años, como alrededor de 5.000 años de historia, y este está basado en el equilibrio de los doshas, que son esas energías biológicas que rigen tanto el cuerpo como la mente. Como ya habíamos dicho antes también, hay tres doshas que son Vata, Pitta y Kapha, y entre esos pues hay una como conexión entre la salud y el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los doshas están desequilibrados, pues por diversas razones ahí es cuando empieza a surgir la enfermedad. Pero cuando los doshas están equilibrados, pues tenemos salud. ¿Pero qué causa realmente este desequilibrio? Bueno, hay diversas causas de la enfermedad y podemos ver algunas como, digamos, como la alimentación inadecuada. Entonces, ¿qué va a afectar los doshas? Las comidas pesadas, procesadas, comer en exceso, en horarios irregulares. También en medicina tradicional ayurveda se habla de las especies digestivas, entonces esa falta de especies digestivas como son el jengibre, la cúrcuma, el comino, también hacen que pues digamos como que se alteren un poco los doshas. También el dormir muy tarde o en horarios irregulares, la falta de la actividad física también hace que se vayan desequilibrando. Los factores mentales, emocionales también, lo que es el estrés, la ansiedad, van a aumentar Vata, la ira y la frustración agravan Pitta y el apego y el letargo pues desbalancean Kapha. Por eso es muy importante también en medicina tradicional ayurveda poder saber gestionar nuestras emociones. Entran también lo que son los factores ambientales y climáticos, entonces por ejemplo exponerse a la contaminación, la falta de conexión con la naturaleza son factores pues que van a alterar nuestros doshas. Bueno, un ejemplo, quiero que vean un ejemplo. Entonces por ejemplo, si uno consume alimentos picantes y se trabaja bajo un estrés constante, pues el dosha Pitta se va a agravar. Entonces esto va a provocar problemas digestivos como irritabilidad, erupciones de la piel. Entonces, en Ayurveda se dice que la enfermedad va progresando, ¿no? Entonces, empieza con un pequeño desequilibrio o empieza con un desequilibrio y luego llega a una condición crónica. Según la medicina tradicional ayurveda, pues hay 6 fases de la enfermedad. Entonces, pues como lo decimos, esta describe 6 etapas que empiezan con la acumulación. Entonces, aquí un dosha empieza a aumentar en su lugar natural. Entonces, un ejemplo sería cuando se consumen demasiados alimentos fríos, esto aumenta Kapha en el estómago. Empiezan a haber algunos síntomas como pesadez o la digestión lenta. ¿Listo? Después de esto hay una agravación, entonces lo que pasa es que el dosha se intensifica y empieza a molestar. Entonces ya no solamente hay pesadez, sino que ese Kapha que se acumula va a causar congestión y letargo. Después de esto va a haber una propagación. Entonces ese dosha desequilibrado se va a mover fuera de su lugar natural. Entonces, por ejemplo, empezamos hablando de Kapha en el estómago que ocasionaba esa pesadez o esa digestión lenta. Entonces, aquí Kapha en el estómago va a empezar a afectar nuestros pulmones. Entonces, se van a empezar a generar resfriados constantemente y mucha mucosidad. Luego de esto, entonces, después de la propagación, empieza la localización. Entonces, el dosha lo que va a hacer es que se va a depositar en un tejido o en un sistema que esté débil. Y de ahí van a empezar a aparecer síntomas más notorios. Luego de esto va a haber una manifestación. Entonces, en este momento es cuando la enfermedad se desarrolla completamente. Entonces, puede haber una sinusitis crónica por exceso de Kapha que hubo desde el principio y luego va a haber una complicación. Entonces, en este punto, pues ya la enfermedad se vuelve crónica y se vuelve mucho más difícil de tratar. Entonces, digamos como ese desequilibrio de Kapha que generó ese problema estomacal, entonces, o problema digestivo,
pues ya generó una sinusitis que si no se trata, pues puede evolucionar en unos pólipos nasales. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros intervenimos en las primeras etapas, ya sea con cambios de dieta, con el estilo de vida, gestionando las emociones y demás, aquí de esta forma pues, se pueden prevenir muchísimas enfermedades que pueden llegar a ser crónicas. La clave de la salud en Ayurveda es la prevención y el equilibrio. Medicina tradicional Ayurveda es una medicina preventiva. Entonces, al entender las causas y las fases de la enfermedad, pues nosotros podemos tomar medidas antes de que se agrave. Unos consejos podrían ser pues escuchar al cuerpo, mantener rutinas regulares, tener buen descanso y usar estas hierbas y especias para el balance de los doshas. Bueno, eso sería todo. Entonces, gracias.